Vespasian, el emperador del orden y la restauración, prólogo en Roma, a la deriva y el hombre de la práctica. A finales de la década de los 60 del siglo I, el Imperio Romano parecía haber perdido el timón. El frágil hilo que ataba la autoridad imperial se rompió en un año convulso, el 69 después de Cristo, donde 4 hombres tomaron la púrpura en rápida sucesión y la violencia política devino en norma. Aquel caos necesitaba una reparación práctica, alguien que entendiera la tropa, que conociera la geografía del poder y que no confundiera el gobierno con el teatro del lujo. De la fila de oficiales surgió un hombre sencillo y astuto, curtido en campañas provinciales, con pocas pretensiones retóricas y una confianza en las instituciones que no le impedía remodelarlas: Tito Flavio Vespasiano. Vespasiano para la posteridad. Esta crónica busca relatar la historia de ese gobernante que, con manos de gestor y mirada de artesano, reconstruyó finanzas, restauró fronteras, reorganizó la administración y dejó para Roma no solamente un orden político recuperado, sino monumentos palpables, el gran anfiteatro, un nuevo foro y una reputación de moderación. Vespasiano fue, en su modo, el antídoto contra la debacle, un emperador que devolvió la seriedad al ejercicio del poder. Pero su restauración también exige preguntas. ¿A qué precio se pagó la estabilidad? ¿Fueron sus medidas fundacionales o meros parches para el agotamiento del imperio? Al narrar su vida y su gobierno, intentaremos responder esas preguntas con ojo crítico y con temperamento narrativo. Orígenes y formación a la virtud de la provincia. Tito Flavio Vespasiano nació en 9 después de Cristo, probablemente en Falacrinae, una localidad de la Sabina, en el seno de una familia de rango ecuestre que, aunque no pertenecía a la más alta aristocracia senatorial, contaba con recursos, conexiones militares y ambición contenida. Su padre, Titus Flavius Sabinus, y su madre Vespasia Paula le transmitieron valores prácticos: la disciplina, la gestión del patrimonio y el sentido de la honradez como virtud pública. La formación de Vespasiano fue la típica de un joven de su estatus en servicio militar temprano, paso por cargos administrativos menores y acumulación de clientelas en las provincias. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, su temperamento no fue el de un orador brillante, ni de un cortesano amante del teatro cortesano. Fue, por el contrario, el del oficial metódico y el administrador pragmático. De este crisol se forjó un carácter que combinaría rigor militar con una atención casi obsesiva por el equilibrio de las cuentas públicas. Segundo, carrera militar en la forja en las legiones. El ascenso de Vespasiano no fue el resultado de una rapidísima carrera cortesana, sino de años de servicio en el corazón del imperio. Destacado por su solvencia en el mando y su disciplina ante el adversario, sirvió en varias campañas en Britania y en la frontera del Rin, y más tarde adquirió fama en la Galia y en las provincias orientales. Sus dotes para el mando le valieron el apodo de hombre de confianza entre comandantes y legiones. El episodio que marcaría su entrada en la historia imperial fue la Guerra Judía. En 67 después de Cristo, con la revuelta judaica en pleno apogeo y Roma sufriendo derrotas y pérdidas, el emperador Nerón envió a Vespasiano a Judae con la misión de sofocar el alzamiento. Vespasiano desplegó una campaña metódica, segura y económicamente medida. Rodeó, desgastó y fragmentó la resistencia, y se mostró capaz de combinar la acción militar con estrategias de negociación cuando convenía. Su actuación ganó el respeto de sus tropas y estableció su reputación como general eficaz. El año de los 4 emperadores y la proclamación en Oriente. La muerte de Nerón en 68 desató una secuencia de golpes, proclamaciones y guerras internas. Galba, Otón y Vitelio se sucedieron en camino sangriento
hasta que la fragilidad del aparato imperial fue evidente. En ese tumulto, las legiones en Oriente, que veían en Vespasiano a un jefe serio y capaz, proclamaron su emperador en 69 después de Cristo. No fue un golpe intempestivo, sino la consecuencia de la exacta mezcla entre disponibilidad de fuerzas leales y la reputación construida por el general. Vespasiano avanzó con prudencia. No fue al asalto del poder desde Asia, ni cayó en el histrionismo de algunos pretendientes. Dejó que las circunstancias y la fuerza política actuaran. Mientras tanto, su hijo Tito continuó la campaña contra Jerusalén, que culminó en 70, con la caída de la ciudad y la destrucción del templo, un hecho que tendría consecuencias religiosas, políticas y simbólicas durante siglos. La proclamación y la victoria militar no bastaban. El nuevo emperador debía consolidar su autoridad en una Roma temblorosa y reconstituir una administración hecha jirones. Cuarto, llegada a Roma y consolidación del gobierno en orden y moderación. Discreto en su estilo, Vespasiano entró en Roma con el objetivo claro de reparar el daño. Evitó la ostentación de los emperadores anteriores, redujo ceremoniales y restituyó normas que apuntaban a la normalidad institucional. Pintó su gobierno de un tono de sobriedad. Se presentó como defensor de la estabilidad y no como figura mesiánica. Esa postura pragmática le permitió ganarse la confianza del Senado y, simultáneamente, imponer disciplina en la esfera militar. Sus primeras medidas fueron de fondo en ordenamiento de la tesorería, administración de la provincia y colocación de oficiales leales en plazas sensibles. Vespasiano valoró la experiencia administrativa de los equites y los liberó de la sospecha senatorial. Así comenzó a crear una estructura más profesional, menos dependiente de favores cortesanos y más orientada a la eficacia. En política exterior mantuvo la prudencia, no se lanzó a campañas grandilocuentes, pero sostuvo las fronteras y reforzó la capacidad de respuesta de las legiones. Finanzas y reforma fiscal al reparar las arcas del Estado. Uno de los problemas que Vespasiano heredó fue la ruina de las finanzas a los derroches de Nerón. La incertidumbre del año 69 y las campañas militares habían vaciado el peculio imperial. Reconstruir las arcas fue para Vespasiano una prioridad vital. No buscó eufemismos, aumentó la recaudación, reorganizó el sistema fiscal y amplió la base de contribuyentes. Al mismo tiempo trató de reducir gastos superfluos de la corte. Entre las medidas más conocidas y menos románticas figuró la introducción y la regulación de impuestos que hoy llamaríamos indirectos a tributos sobre ciertos oficios, tasas aduaneras y, según las fuentes, un impuesto sobre la recogida de orina, célebre por la respuesta de Vespasiano cuando su hijo Titus cuestionó su moralidad ante el emperador. Según el relato, sostuvo un denario ante la nariz de Titus y pronunció la frase que inmortalizó su realismo fiscal: pecunia non olet. El dinero no huele. Más allá de la anécdota, su política fue eficaz. Logró sanear las cuentas y financiar gastos públicos sin reintroducir la extravagancia imperial. Sexto, obras públicas y el nuevo rostro de Roma. Anfiteatros, foros y servicios. Con recursos recuperados, Vespasiano emprendió una ambiciosa política de obras públicas. Roma no solo necesitaba control político, necesitaba reparar edificios, ofrecer empleo y restituir el sentido comunitario a través de espectáculos y espacios públicos. El primer y más perdurable de esos proyectos fue el anfiteatro que hoy llamamos Coliseo, el anfiteatro Flavio, concebido en el área de la antigua Domus Aurea y proyectado como espacio de reunión ciudadana con funciones lúdicas y políticas. Allí se celebraba la paz restaurada mediante el pan y el circo. Además del anfiteatro, Vespasiano promovió el Forum of Peace, Forum di Vespasiano, Nuevas Termos,
y mejoró dotaciones de agua y abastecimiento urbano. Estas infraestructuras no eran solamente obras de prestigio, eran instrumentos de gobernabilidad, daban trabajo, movilizaban materias primas y consolidaban la idea de un Estado que devolvía bienes tangibles a la población tras los años de desorden. Séptimo, ejército, disciplina y la restauración del prestigio castrense. Vespasiano comprendió que sin un ejército disciplinado no habría Estado viable. Renovó prácticas de pago, revisión y distribución de tropas. Reforzó la disciplina y castigó la corrupción entre mandos. No buscó quitar poder a las legiones. Había llegado al trono gracias a ellas, pero sí definió reglas que limitasen la capacidad de cada unidad para proclamar emperadores a capricho. A la vez, promovió la profesionalización del comando. Los puestos clave fueron ocupados por hombres de confianza y efectivos, no por cortesanos improvisados. Su política militar combinó firmeza y prudencia estratégica, no dilapidó recursos en conquistas innecesarias, pero lanzó operaciones precisas cuando fue menester para mantener integridad territorial y prestigio imperial. Octavo, la relación con el Senado y el arte de gobernar sin fricciones fatales, a diferencia de otros emperadores. Vespasiano entendió la necesidad de mantener una relación de trabajo funcional con el Senado, sin caer en concesiones humillantes ni en acercamientos aduladores. Restituyó procedimientos y prerrogativas del cuerpo senatorial allí donde no entorpecían sus reformas. Por otra parte, amplió la entrada de nuevos notables mediante promociones. Algunos antiguos equites fueron elevados al Senado, lo que permitió renovar la clase dirigente sin desestabilizarla. Esa política fue ambivalente en lo político, pero extremadamente eficaz en lo práctico. El Senado recuperó parte de su función administrativa. El emperador conservó la iniciativa y la lealtad de las provincias se sostuvo. Fueron años donde, pese a la concentración del poder en manos del emperador, la maquinaria estatal volvió a funcionar con menor fricción que en la década anterior. Noveno, familia, sucesión y la estación de los Flavios. La Casa Flavia no fue una dinastía construida en un solo día. Vespasiano procuró asegurar su legado mediante la figura de sus hijos Antito, el Mayo, Ere y Domiciano, el menor. Titus había demostrado valor militar y sensibilidad administrativa. Fue el que dirigió el final de la guerra judía. Domiciano mostró desde joven rasgos de disciplina y ambición. Vespasiano promovió a ambos y les confió cargos relevantes para que la sucesión fuera creíble y la estabilidad hereditaria no dependiera de golpes de Estado. La creación de la dinastía Flavia representó una innovación sutil. Él legitimó el poder por continuidad familiar, pero lo hizo desde la cimentación en el mérito militar y la administración pragmática, no desde un reclamo divino. Titus sucedería en 79 y consolidaría parte de los logros paternos. Domiciano, con el tiempo, seguiría un curso más polémico. Vespasiano, en vida, privilegió el equilibrio. Tenía claro que la estabilidad del presente dependía de un relevo ordenado. Epílogo a evaluación del restaurador y su herencia. Vespasiano murió en junio de 79, no en la Plaza del Triunfo, sino en un retiro medido, quizá aquejado por enfermedades y el agotamiento de un reinado de reconstrucción. Su muerte cerró una década de reparación en Roma. No había recuperado la gloria imbatible de los tiempos de los Césares, pero sí había recuperado la capacidad de funcionar. El título de restaurador no era una hipérbole en el imperio. Tras años de fracturas, volvió a latir con ritmo regular bajo su gobierno. Su legado se lee en varios planos, materialmente en las murallas. Muchas ciudades reforzaron defensas bajo su influencia, y sobre todo en el anfiteatro que simboliza la nueva relación entre poder y pueblo. Administrativamente, en las prácticas fiscales que procuraron solvencia, militarmente, en normas de disciplina que reducirían la frecuencia de usurpaciones. Culturalmente, Vespasiano personificó una forma de poder que privilegia lo útil
sobre lo magnífico, gobernar para garantizar la continuación de la ciudad y la seguridad del imperio. Balance y contradicciones. Como todo restaurador, Vespasiano combinó medidas necesarias con efectos secundarios. Si bien logró sanear las cuentas y estabilizar la vida pública, la fortaleza de su régimen descansó en reformas que a veces dejaban poco margen para la participación política de las élites tradicionales y que dependían del mantenimiento de la autoridad militar. La familia Flavia se asentó en el poder, pero en esa consolidación germinarían tensiones que, en tiempos de Domiciano, estallarían en formas de autoritarismo y violencia. La restauración fue real, pero su durabilidad exigió renovaciones que no siempre vinieron con prontitud. El hombre y la leyenda Vespasiano sigue siendo recordado como el emperador que volvió al sentido común un carácter seco, sentidos del humor seco también, y una ética administrativa incuestionable. La anécdota del denario y la famosa sentencia pecunia non alet explican mucho más que una frase. Revelan la concepción vespasianea del poder como gestión, no como espectáculo. Su figura aparece en las fuentes con matices. Algunos cronistas lo presentan como lugarteniente del orden. Otros lo critican por su dureza. Ambas perspectivas son necesarias para comprender a un gobernante que trabajó para reconstruir una máquina política seriamente dañada. Cierre a la lección de la restauración. La lección de Vespasiano es, en su simplicidad, instructiva. En tiempos de fractura, la restauración exige hombres que conozcan las entrañas del Estado, el ejército, la oficina, el suministro, y que no esperen que la legitimidad brote únicamente de mensajes grandilocuentes. Restaurar es hacer cuentas, disponer hombres fiables, recuperar infraestructuras y sobre todo, crear confianza. Vespasiano hizo todo eso, pagó el coste humano de sus campañas y la severidad de sus medidas, pero entregó a Roma la condición de seguir siendo ciudad central del mundo romano. Así concluye la crónica de Vespasiano An, el emperador del orden y la restauración. Un hombre que emergió de la tropa que permitió la continuidad del imperio mediante medidas prácticas y pragmáticas, y que dejó huellas de piedra y normas de gobierno que las generaciones siguientes tendrían la tarea de interpretar, conservar o corregir. La respuesta más notable que la antigua Roma ofreció ante la fragmentación fue sin duda su mandato. Se trataba de la restauración como un verdadero oficio, donde el gobernante se convertía en un artesano del Estado, moldeando y uniendo a la sociedad. Así que, si te ha gustado este análisis, no olvides darle like y suscribirte para más contenido interesante. Nos vemos en el próximo video.